una sentencia fuerte y radical en la Escritura, en el versículo 5, el cual va a ser objeto de nuestra meditación esta mañana. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, esta inmundicia le recuerdo que viene en el mismo contexto de las inmoralidades sexuales. Ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, la avaricia igualmente en el mismo sentido, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Quiero que me acompañe por un momento al pabellón de quemados de un hospital. No se quede en el ascensor, no, venga, entre conmigo. Y vamos a ir habitación por habitación, las cuales vienen de quemaduras leves a las peores quemaduras que hay. Y entrevistémonos con el primer hombre o mujer o individuo y preguntémosle, ¿por qué tienes esas manos rojas y ampolladas? ¿Qué pasó? Y quizá esta mujer diga, tenía agua hirviendo y por alguna desconcentración se volteó la olla y me quemé las manos. Bien. ¿Qué le diría eso a su mente? Debo tener mucho cuidado. Mire cómo le quedan las manos a uno. Pero vayamos allí más adelante. Y quizá le tenga que preguntar a la otra persona, ¿y por qué tienes tus piernas y tus brazos quemados? Y ella quizá diga, bueno, soy de las que todavía tiene esa estufa de gasolina. Por algún accidente, la gasolina me saltó y me prendí con esto. Y entonces usted ya dice, el fuego es muy complicado, pero vas allí, a donde está ese hombre miserable, completamente quemado, su piel ya no tiene piel, está expuesta en sus carnes. Y le dirías, ¿qué pasó contigo? Y él diría, soy de estos ilegales que en épocas de Navidad me da por hacer pólvora en mi casa. Y explotó y quemó. Si tú le preguntaras a ese hombre, dame un consejo desde tus quemaduras, dame un consejo desde tu dolor. Si tú pudieras revertir la historia, dime lo que harías, dímelo y quizá ni siquiera tengas que esforzarte por llorar contándomelo. Dime qué consejo me darías. Quizá el último hombre diría, jamás, jamás, jamás en la vida tenga cerca la pólvora. Y uno esperaría que esa imagen y ese consejo algo lastimero nos llenen el corazón de escozor y jamás tan solo esa experiencia nos llevaría a evitar a toda costa estas cosas. Bien, salga del hospital, ahora acompáñeme hipotéticamente por un momento, al infierno. Y quiero que entrevistemos a las personas que están allí hoy. Y pregúntales, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué llegaste aquí? Les recuerdo que en la eternidad los ojos se alumbran. Así que cada uno sabe por qué está allí.
¿Y sabes yo qué escucharía? Fui un fornicario y por eso estoy aquí. Fui un adúltero y por eso estoy aquí. Fui un hombre que nunca trató con los deseos de su alma, deseos sexuales, y pensaba que tener fantasías en mi mente y morbosear o ver pornografía era algo normal, y por eso estoy aquí. Pregúntale a ese hombre, ¿qué consejo me darías? Él diría, huye, huye de todo tipo de inmoralidad. Queridos hermanos y amigos, no importa en última instancia la opinión que la sociedad tenga de algún asunto. En última instancia, ni siquiera va a ser importante lo que nuestras leyes aprueben o no aprueben. En última instancia, no es lo que la psicología moderna nos diga que debe ser normal o que es normal. La verdad sobre la cual todos seremos juzgados es la palabra de Dios. Y debemos advertir, hermanos y amigos, que hay un fin eterno al cual todos nosotros nos estamos acercando paso a paso. Gran parte de la astucia de Satanás es no dejarnos pensar en que moriremos y que un segundo después estaremos de pie ante el Señor en su aspecto de juez. Si tú le preguntaras a uno de esos hombres que hoy visitamos, ¿acaso no eras consciente de que estabas haciendo algo malo cuando fornicabas, cuando adulterabas o cuando te dabas a cualquier tipo de inmoralidad sexual, como leímos en Corintios, que se echa con varones, al de malos pensamientos? ¿No eras consciente que hacías algo mal? Quizá él tenga que decir, sí, yo era consciente, por eso me escondía para hacerlo, por eso tenía que mentir para llegar hasta allá. Y si tú le preguntaras y no eras consciente, quizá no sabías que había una eternidad para ti, quizá él tenga que decir, sí, sabía. ¿Y qué hacías con tus pensamientos? Los olvidaba a los 2 segundos. Prefería no pensar en ello. Pero ahora no es un asunto de pensamiento. Ahora estoy aquí y nunca saldré de aquí por toda la eternidad. Queridos hermanos y amigos, ¿por qué los hombres llegan a ese lugar de tormento? ¿Por qué los hombres llegan al infierno? ¿Por qué la gente se pierde? Al menos por 2 cosas. Una, todo descendiente de Adán, a causa de nacer pecador, entonces está completamente apto para el infierno. Todo ser humano es pecador. Tú dirás, no todo ser humano. Yo te diría, ¿y quién lo dice? ¿Tú? ¿Que mientes? ¿Que robas, aunque sea el horario en tu trabajo? ¿Que te airas? ¿Que eres injusto? ¿Que no eres obediente a los padres? ¿Quién dice que no todos somos pecadores? ¿Tú? ¿Tú, niño? ¿Que te han tenido que castigar? ¿Por qué? ¿Por bueno? Todos somos hijos de Adán. Y escucha, y así nadie haya escuchado el Evangelio, aún así es pecador, y entonces se condenaría. Pero aquí hay algo más solemne, que si tú eres de las personas que ha escuchado el Evangelio, que ha tenido al alcance de la mano una Biblia, y que escuchas cuál es la voluntad de Dios, y es que vengas a Cristo arrepentido,
y en fe, entonces tendrás un poderoso agravante a la condenación. Y es que además de condenarte por tus propios pecados, te has condenado por rechazar la única vía de salvación. Sí, las personas que jamás han escuchado el Evangelio también se pierden, pero los que resisten el Evangelio y prefirieron seguir andando en su vida de pecado, tendrán que dar cuenta, además de sus pecados, por su propia incredulidad, por su rechazo a Cristo. La realidad es que todos somos pecadores, por eso pecamos. Pero hay pecadores arrepentidos. Hay pecadores que se vuelven a Cristo. Hay pecadores que en verdadera fe se abrazan a la justicia del Salvador. Y ellos son perdonados, pero además de eso, empiezan a ser transformados por la palabra de Dios. Imagínate el contexto en que el apóstol Pablo está hablando. Y él está hablando a una iglesia en Corintios 6. Y mira lo que él dice allí a la iglesia. 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, no serán salvos, no entrarán en el cielo. No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras. Esta idolatría está en medio de dos palabras de tinte sexual, por lo que idolatría aquí viene a ser lo mismo que avaricia en el sentido sexual. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Hay hombres afeminados. Ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero escuche bien, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, es decir, perdonados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, mucha de esa gente que ocupaba hoy la iglesia había sido esas cosas. Eran pecadores. Pero después que conocieron a Cristo, ¿lo siguieron siendo? No. Esto erais, dice. Erais. Lo cual nos indica que estas conductas, al ser perdonadas, también son abandonadas por las personas que están en Cristo. Escúchese bien. Estas conductas no solo son perdonadas, sino que serán transformadas por aquel que hoy está en Cristo. No es cierto, hermanos, no es cierto que una persona hoy está en Cristo y siga en sus muchos pecados. No es cierto. Tú no puedes decir, llevo 10 años en Cristo, los mismos años que soy un fornicario. Es ridículo. O sea que Cristo no hace nada en la vida. Tú asumes que Él perdona pero que no transforma. Tú piensas que cuando llegues al cielo vas a encontrar gente burlándose y diciendo, yo hasta mi último día fui fornicario o fui adúltero y aquí estoy sin arrepentimiento. ¿Eso crees en verdad? La Biblia dice todo lo contrario. Ninguno de ellos entrará en el reino de Dios. Ahora acompáñame y entrevista a algunas personas en el cielo y pregúntales, ¿qué fuiste tú en la tierra antes de Cristo? Oh, te podrán decir cosas que ni se nombrarían en el cielo. No las nombremos aquí, diría él, pero fui lo suficientemente malo. Ah, ¿pero moriste así? ¡No! Señor me concedió arrepentimiento, el Señor me concedió fe. Estoy aquí no por ser un hombre pecador, porque el Señor me perdonó, pero me
apartó del pecado, porque ningún fornicario, adúltero, heredará el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. No lo encontrarás en el cielo, pero en el infierno está lleno de esto. La Biblia nos dice que nos dirigimos a nuestro fin eterno. Desde el niño más pequeño que está aquí de brazos, hasta el hombre o mujer más anciano que esté aquí, nos estamos dirigiendo al último día. Y piensa, tú solo vivirás en sentido regular y según la Biblia, hasta en los años más robustos, 80 años. ¿Y qué es 80 años frente a millones y millones de milenios de existencia? ¿Has acaso pensado en el tiempo que jamás se acaba? ¿En verdad quisieras estar lejos por toda una eternidad de Dios? ¿Valdría la pena? Pregúntale a alguien. ¿Valió la pena 20, 30 años de lujurias, de inmoralidades? ¿Valió la pena? Esté seguro que en el infierno todos te dirían, huye, huye, huye de estas cosas. Con esto no se juega. Yo veo en el texto que a esta indicación se le suma un agravante. ¿Cuál es el agravante? Si usted se ubica en Efesios 5 nuevamente, en el versículo 5, la primera parte dice, porque sabéis esto. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, no es la primera vez que les toca el tema. ¿Qué dice allí? Porque sabéis esto. La Biblia de las Américas traduce, porque con certeza lo sabéis. Esta palabra no es que hasta ahora ellos se están enterando de estas cosas, no. Y aquí hay un agravante, hermanos. ¿Por qué? Porque aún si no hubiésemos sido advertidos que eso es un pecado, vamos a suponer que crecimos en una cultura donde nadie nos enseñó que fornicar o adulterar es pecado, o ser homosexual o la pornografía, cualquier cosa, suponiendo. No pasa en Colombia, al menos por tradición católica, aquí ya se sabe eso. Pero vamos a suponer que no. Aun si una persona no hubiera sabido, pero estamos hablando de ese hombre, no sé, indígena, por allá en lo más recóndito, aun si él no sabe, literalmente, ese hombre tiene un testimonio en su corazón de la obra de la ley de Dios, el cual lo reprende. Así que ya tiene lo que debería, pecado, suficiente para condenarlo. Pero piensa en algo, personas como nosotros que al menos de alguna manera, por la moralidad católica que nos llegó hace mucho tiempo, no somos ignorantes. Porque al menos en la religión católica, en teoría, estas cosas se ven como un pecado. Aunque hoy hasta el Papa haya empezado a revertir esto, no es lo que siempre pensó. Y usted es consciente. Usted es consciente. Cuando fue católico, usted no podía decir, no sé, fornicar, ¿quién sabe qué es eso? No, sí, sabía. Pero ¿sabe qué es lo que pasa aquí? Que el evangelio ya les fue predicado a los efesios. Y él dice, ustedes ya saben esto. Ustedes tienen un conocimiento mejor que es esto. Y pudiéramos aquí decirle a la iglesia bautista reformada de Suba y a los que hoy nos visitan, ya lo sabéis. Y esto va a agravar tu situación si no te arrepientes. En la palabra del Señor está estipulado que el Señor era consciente que su pueblo podía pecar por hierro o por ignorancia, ¿sabe? El Señor sabe que estas personas que rescató de Egipto no tenían todo claro en la mente y ellos podían llegar a pecar por ignorancia o por hierro, es decir, no planeado, y resultaban pecando.
Y dice la palabra del Señor, usted lo puede corroborar tanto en Levítico 4 como en el 5, ¿cuál era el procedimiento de aquellos que pecaban por hierro? Es decir, cuando Moisés les decía, ¿usted sabe que eso está mal? Ellos dirían, no tenía ni idea. ¿Cuál era el procedimiento para con ellos? Exactamente el mismo para el que cometía un pecado a sabiendas. ¿Qué le dice eso de Dios? Que no importa cuán ignorante sea usted, si es pecador, es pecador. Pero ¿qué ocurría con los efesios? No era su caso. Aun si hubieran sido ignorantes, hubiesen sido castigados, pero no eran ignorantes. Estas personas se les había hablado. ¿Y cuál era el problema? Quizá el problema era que se habían dejado llenar los oídos de comentarios por lo que dice el versículo 6. No os engañe, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quizá esta iglesia algunos empezaron a decir, no, pero es exagerado, es que es normal. Eso de matrimonio, eso de esperar hasta el matrimonio, eso de abstenerse, eso de no fornicar, eso ya es muy exagerado. O mire quién lo practica. Y quizá ese tipo de comentarios haya llegado a los creyentes en Éfeso y habían sido engañados. Y entonces empezaron a pensar, oh, sí, esto de estar casado, esto como que no es tan indispensable. Esto de ser... De no darnos a los pecados sexuales, esto no tiene que ser tan estricto. ¿Y sabe qué le dice el apóstol a ellos? Ya les he enseñado que ningún fornicario o adúltero o inmundo o avaro que es idólatra tendrá herencia en el reino de Dios. Los padres siempre animamos a nuestros hijos, ya sea haciéndoles considerar las cosas buenas de su conducta, apelando a algún ejemplo o lanzándoles una amenaza. Bien, aquí Pablo ya les hizo ambas cosas. Les señaló, anímense a obedecer, mire lo bueno que es obedecer. Después les puso el ejemplo de Cristo para que se pusieran a obedecer y ahora lanza una advertencia. Serán castigados, no importa lo que profeses. Hermanos, nosotros podemos decir lo que queramos, ¿verdad? Mire estas expresiones que yo voy a decir. Yo soy un superhombre y si quiero puedo levantar un bus con pasajeros y todo. ¿Cuánto me costó decir eso? Nada. Yo iba anoche, cogí un cohetito, fui a la luna, la pisé y vine antes de culto. Usted puede decir cualquier cosa, hermano y amigo. Usted puede decir que es cristiano, usted puede recitar versículos. Usted puede hablar de moralidad. Mi pregunta es, ¿qué diablo no puede hacer eso? Es decir, ¿qué demonio no se sabe la retahíla de la moralidad? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo entiende? Y aquí el punto es, los que se salvan no son los que se la pasan hablando de la fornicación. No. Ningún fornicario te define en tus obras. Sé que tienes fe, pero la fe tiene frutos en las obras. De manera que es cómo vives, cuáles son tus pensamientos, qué te define. Uno espera, por supuesto, y creo que la Escritura, que las amenazas no sean lo único que nos animen para andar en los caminos rectos. ¿Sí? Creo que como cristianos tenemos muchas más cosas para animarnos a obedecer. Pero hermanos, tampoco estoy diciendo que jamás considere las amenazas para animarse a obedecer.
Piense esto. ¿Cuántas personas habrán partido a la eternidad creyendo que iban para el cielo solo porque en la mente sabían lo que era bueno o era malo, pero que vivieron sostenidamente aquí como hombres inmorales, como hombres inmorales? Así que no es lo que diga la boca. Si usted permanece en sus pecados sin apartarse de ellos, en este caso estamos viendo pecados de inmoralidad, pero puede ser un principio para todo pecado. Si usted puede permanecer en sus pecados sin arrepentirse, sin apartarse de ellos, si usted no está experimentando el poder de dominar de forma creciente y sostenida su pecado, mi punto es, ¿qué le hace pensar que es creyente? Si exactamente ser creyente es tener fe, arrepentirse y experimentar el poder de Dios de forma creciente para dominar el pecado. Eso es ser cristiano. Y si eso no opera en uno, mi pregunta es, ¿qué engaño ha cundido tu mente que puedes no tener eso y pensar que vas para el cielo? ¿Qué te haría pensar eso? No te engañes, no yerres, no te equivoques esta mañana. Es mejor que pienses en esto seriamente, porque ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Ninguno. Traiga solemnidad al alma. Que yo entiendo la Escritura, dice que el Señor Jesucristo, escúchese bien, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Escuche bien, donde la gracia se manifiesta en el corazón, esa persona anda en este siglo sobria, justa y piadosamente. No te excuses así. Algún día seré recto, algún día santo. Por supuesto que sí. Pero la glorificación no es otra cosa que la afirmación eterna de lo que uno es hoy y ahora. Yo le repito eso. ¿Qué es la glorificación? Cuando muramos, en el caso de los creyentes, solo es la afirmación eterna de lo que en este siglo fuimos. Piense esto, yo sé que puede hasta dar risa porque es ridículo. Aquí alguien piensa, no le gusta orar, no le gusta que le hablen de Dios, pero él guarda la esperanza que al morir va a ir al cielo, donde está Dios y donde solo se habla de Él. ¿Entiende que es ridículo? Él piensa que al morir, con la muerte se le van a dar ganas y deseos de seguir a Cristo. La glorificación es solo la afirmación de lo que uno fue aquí. Piensa esto. Eso reunirse para orar al Señor, qué jartera. Pero aún al lado de ese pensamiento una persona puede decir, pero aún así espero que al morir me vaya al cielo. No seas ridículo contigo mismo. No te aguantas 2 horas un domingo, imagínate un domingo eterno, que no acabe. Eso sería el infierno para ti. Pero si tú aquí ahora mismo anhelas y amas a Cristo, ¿qué será la glorificación? La afirmación de tu amor y tu seguimiento a Cristo. Si tú aquí te deleitas con el pueblo de Dios, la glorificación va a ser la afirmación de estas cosas. Así que si la gracia de Dios se ha manifestado para salvación en su alma, la misma gracia le enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Volviendo a Efesios, encontramos que ahora, a diferencia de lo que nos fue descrito en los versículos 3, dice, mire las palabras del apóstol,
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, etcétera, etcétera. ¿De qué nos está hablando aquí? De pecados. Pero mire cómo cambia el lenguaje en el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro. En el versículo 3 y 4 nos habló de pecados. Y en el versículo 5, ¿de qué nos habla? De pecadores. ¿Y por qué le digo? Porque el infierno no va a estar lleno de pecados, sino de pecadores. No esquive eso. Si usted hoy tiene la capacidad, ojalá la tenga, de entender que Dios odia la fornicación, no piense que Dios ama no, odia la fornicación, pero le va a amar a usted, fornicario. ¿Sabe? En el infierno no está siendo condenada la fornicación o el adulterio. Están siendo condenados adúlteros y fornicarios. Personas. Así que no te contentes con eso, que Dios me ama a pesar de lo que yo soy. Yo sé que Él odia mi conducta, pero al final me amará más. No, ahí dice que tanto la fornicación, la inmundicia, las palabras obscenas, eso odia a Dios. Y como consecuencia, ninguno que practica esas cosas entrará en el reino de Dios. Hay un dicho, queridos hermanos, una manera de ilustrar algo, es algo irónico, yo sé, pero sí dice que si algo tiene pico de pato, patas de pato, cola de pato y alas de pato, ¿qué será? ¿Cierto? Yo sé que es algo irónico, pero si una persona vive como un fornicario, piensa como un fornicario, habla como un fornicario, ¿qué será? ¿Un santo? ¿Un hijo de Dios? Si una persona puede vivir en un pecado sostenidamente, sin arrepentirse, sin creer en Cristo, si para esa persona luego su inmoralidad viene a ser algo normal, mi pregunta es, ¿piensas aún que serás recibido en gloria cuando mueras? ¿No dice la Escritura con toda claridad en Romanos 8, versículos 5 al 8? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Claro, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios o pensamientos de la carne son enemistad, son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo te quiero quitar un razonamiento por demás vano. Si Dios estuviera bravo conmigo, ya me habría puesto a sufrir en esta vida. Es decir, si en verdad Dios odiara mi forma de vida, ya hubiera perdido el trabajo, ya se me hubiera enfermado un niño, ya hubiera caído en bancarrota, ya hubiera adquirido una enfermedad, cualquier cosa. Mis hermanos, pero aquí es donde nosotros debemos entender qué es lo que define un pecado. ¿Solo sus consecuencias? No. Si Dios dice que algo es pecaminoso, tal cosa lo es. Y eso nos diría entonces, por otro lado, que hombres como el apóstol Pablo, que en muchas ocasiones se enfermó y sufrió y le fue muy mal, entonces Dios estaba bravo con él. No, no tomes eso. Una de las cosas más terribles que le puede pasar a un ser humano es que pueda pecar y Dios jamás se atraviese para hacérselo saber. No lo tome como una bendición, no duerma tranquilo, porque si en alguna estima lo tuviera Dios,
al menos ya le hubiera puesto una mano en el pecho. Pero si lo deja pecar y dormir tranquilo, afánese, porque es lo mismo como Dios hace con los demonios. ¿Usted ha visto al Señor procurando que un demonio se corrija? ¿Que crea? ¿Que sea salvo? No. Cuídate de la inmoralidad. Yo quiero hacer algunas advertencias solemnes esta mañana antes de terminar. Este texto no está hablando de quienes alguna vez pecaron y luego se arrepintieron verdaderamente con fe en Jesucristo. No. Este texto no debe llenar de temor a alguien que hoy está en Cristo, pero que antes de Cristo haya sido un hombre o una mujer inmoral. Este texto no está hablando de esto. Este texto nos está hablando de quienes son, como una conducta sostenida, fornicarios, inmundos, avaros o idólatras, en el ámbito de la inmoralidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la Biblia? Que si alguien se arrepiente de sus pecados, abraza con fe al Salvador y se aparta de ellos, ¿qué dice la Biblia de ellos? Que hallarán misericordia. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados. Sí, ya habéis sido, imagínate, ya no hay nada más que limpiar. Qué bueno, que perdonar. El Señor perdonó. Gloria a Dios, porque esta iglesia, como cualquier iglesia, no está compuesta de gente que nunca ha pecado, pero de pecadores que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y somos un trofeo no de nuestra autoayuda, de cómo somos de pilosos para volvernos buenos. Aquí somos un trofeo de lo que Dios puede hacer con la miseria más baja que se encontró en el camino. Así que este texto no está hablando de quienes antes pecaron, pero se arrepintieron, no. Ellos sí heredarán el reino de Cristo y de Dios. También tengo que aclarar que el texto tampoco habla de los tropiezos en la vida cristiana. ¿Qué estoy pensando? Hermanos, alguno hoy día, este domingo, día del Señor, delante del cielo, puede decir que en esta semana en la semana pasada no tuvo un pensamiento malo, no tuvo quizá una palabra obscena o de doble sentido. ¿Está hablando eso el texto? De que cualquier creyente que adultere mentalmente o tropiece queda fuera del reino de Dios. No, hermanos, la realidad de los creyentes es que estas cosas van a asaltar nuestro pensamiento y tendremos que luchar todos los días. Aquí el texto no dice que el que sea completamente inocente de alguna inmoralidad, no. El texto está hablando de los que viven de forma sostenida en un pecado y no se arrepienten. Y también quiero advertir, aunque sé que es doloroso, también debo advertir que el texto tampoco habla de creyentes que en algún momento de su peregrinar hayan caído en conductas inmorales escandalosas. Tampoco está hablando este texto de esto. Hermanos, no debería ser común, nadie debería aspirar a esto. Es vergonzoso, es doloroso, tratar eso es complejo, es deprimente, pero algunos creyentes, siendo creyentes, han caído temporalmente en pecados de inmoralidad. No debería pasar, yo sé. Esas cosas ni aún se debieron nombrar entre nosotros, yo sé. Pero puede ser que creyentes verdaderos hayan tropezado en inmoralidad sexual. Pero yo diría esto: si es un verdadero creyente, primero, su caída ha debido ser temporal. Segundo, ha debido venir a Cristo arrepentido sin justificar ni una de sus conductas. Tercero, se ha apartado de su pecado. Hermanos, es doloroso,
yo creo que yo he visto tantos casos más de los que debería haber visto en mi carrera, pero he visto hombres y mujeres de Cristo tropezando. Pero como le dije que son de Cristo, los he visto volver y apartarse de su pecado. Y no han justificado. Temo por aquel que se llama creyente y dice, sí, yo sí que fui esto, pero mire que usted qué haría si, no, si usted tiene un pero después de la palabra perdón, usted no está arrepentido. Usted no está arrepentido. Ahora, que esto sea una verdad no es un aliciente para que algún cristiano piense esto, como ha habido algunos cristianos que siendo realmente cristianos han tropezado, han caído y han sido restaurados a la comunión con el Señor. Entonces voy a darme la libertad de andar imprudentemente en mis caminos cristianos. Tengo varias preguntas para una persona que se llame cristiano y piense así. Primero, ¿qué hijo de Dios estimará tan poco su alma y la sangre de Cristo? Segundo, ¿por qué si eres un hijo de Dios estás conspirando en pecar? Que yo sepa, todos los creyentes nos levantamos pensando en qué hacer para no pecar, no en cómo hago para pecar, cuánto tiempo voy a pecar para luego arrepentirme y venir a la comunión con el Señor. Y tercero, quiero que pienses esto. Muchos han hallado que no estaban en Cristo cuando tomaron ese pecado. Muchas personas creían que eran creyentes y dijeron, como Dios perdona finalmente el pecado, entonces se dieron al pecado para corroborar hoy que nunca tuvieron fe. Piense eso. Pero nunca olvide, ningún fornicario, inmundo, idólatra se salvará, ninguno. Escúchese bien, ninguno. Y para su provecho en la fe es bueno que hoy día del Señor dimensione esto. Pero escúchese, si aún estas pruebas bíblicas no han servido, dice la palabra de Dios, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso está en Gálatas 5 del 19 al 21. Y escuche bien Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es una verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis que nadie que hoy practique inmoralidad sexual entrará al reino de Dios. Es una advertencia. Y la persona que a pesar de estas advertencias se condene, tendrá por merecido la condenación. Pero considere esto último. Cristo Jesús se ofreció, se dio en la cruz para salvar a pecadores de sus pecados. No a salvarlos en su pecado para que sigan pecando. Se entregó en la cruz para librarlos del pecado. Así que esto tiene dos caras, una gloriosa y una completamente terrible. La verdad terrible es esta, que quien a pesar de esta advertencia y el ofrecimiento de Cristo como Salvador se condene, se condenó saltando por encima de los brazos extendidos de un Salvador amante. Mire, si usted se accidenta en un carro,
Le duele, ¿verdad? Perdió totalmente su carro y quizá alguien murió. Pero a usted le va a doler mucho más si antes de partir alguien se acercó a su carro y le dijo, esa llanta está suelta. ¿Mm? A usted le va a doler más. ¿Por qué? Porque sí, salir con un carro así es supremamente atrevido y peligroso. Pero si alguien lo detuvo y le dijo, tiene esto, no va a soportar. Pero imagínese esto, que alguien se haya remangado, haya tomado la cruceta y se haya arrodillado para apretar su llanta y usted arrancó el carro y lo dejó arrodillado. Y si aún así con eso se accidentó, usted jamás lo va a soportar en su mente. Amigo, usted no solo sabe que es pecado, sino que ha sido instruido en que es pecado. Y si usted se condena después de eso, usted no lo soportaría aún más. Pero dejar los brazos de Cristo estirados cuando estaba ofreciendo perdón, eso hará insoportable eternamente la condenación. Pero ¿cuál es la cara gloriosa? Que cualquier pecador, por más terrible que sean sus pecados y todos ellos juntos, si viene a Cristo, Él dirá, ni yo te condeno, vete y no peques más, no peques más. Y quizá algún día te verás tentado a decir, oh Señor, todavía recuerdo los pecados de mi juventud. Y el Señor mirará y te dirá, pero yo no, yo los eché al fondo del mar. El que está en Cristo es nueva criatura. Esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados por la sangre del Calvario. Eso hemos experimentado, hermanos, muchos de nosotros, aquí y ahora. Honremos esta mañana al buen Salvador que se dio en el Calvario para la salvación del pecador. Oremos.